Bien, muy agradecido de Ediciones Corefo por compartir estas experiencias. Yo les voy a contar hoy día la experiencia que estamos teniendo en Chile, que es una experiencia que se arrastra desde el año pasado, al igual que todos los países. Tomemos en cuenta algo súper interesante. Lo primero, la pandemia produjo una irrupción en la educación. En pocas palabras, cambió absolutamente todo lo que significa o lo que significaba el modelo de educación que los países teníamos. Y obviamente Chile no estuvo al margen. Nos pilló realmente desconociendo todo tipo de estrategia para poder llevar a cabo la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, y los jóvenes en la universidad también. Entonces, ahí era la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y las distintas instituciones comenzaron a decidir cada una por su lado. Estoy hablando más o menos del mes de abril. Y por esos meses, cerca de mayo ya, o a mediados de mayo, el Ministerio de Educación acá de Chile priorizó el currículum. Eso es lo primero que hizo. ¿Por qué? Porque las escuelas necesitábamos un marco en donde poder trabajar el currículum, que era un currículum distinto. ¿Por qué? Primero, problemas de conectividad. A lo mejor los niños tenían planes de internet que solamente podían dar en algunos momentos, o tenían muy mala señal, tenían que tener la cámara apagada para mejorar el audio y todas esas cosas que fundamentalmente fueron problemas. Y además también hay otros factores, y esto lo digo en serio, el mito del nativo digital entre nuestros niños y niñas y jóvenes. Por lo menos desde la experiencia de Chile, lo que podemos decir es que son consumidores de tecnología, lo cual no significa de que son nativos digitales, son nativos respecto del entretenimiento, pero no del uso y de lo que podemos hacer o dar con la tecnología, que eso es lo que nos llevó hoy día, lo que está pasando y lo que nos lleva al futuro, porque la educación ya no va a volver a ser lo mismo que fue hace 2, 3 años atrás. Y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Y para evidenciar más, voy a partir con la presentación. Les voy a compartir esto para que veamos eh, y expliquemos qué es ese concepto de educación híbrida. Porque, ojo, la educación híbrida eh, es un concepto que a lo mejor en español se llamó así híbrido, o hoy en día lo híbrido se quiere entender de otra forma, pero partamos por su génesis. Y para partir desde la génesis tenemos que también hacernos varias preguntas. ¿Por qué? Porque el primero, saber qué es lo que es. Lo segundo, ¿por qué es importante aplicarla? Lo tercero, ya es importante aplicarla, pero ¿cómo la implementamos? Y después que la implementamos, ¿cuál es el rol que juega la comunidad educativa? Y eso es clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para este proceso en donde tenemos que generar habilidades a través de contenido con la condición de relación. Eso se llama objetivo de aprendizaje. Vamos con la siguiente. ¿Qué es la educación híbrida? Lo que entendemos y los antecedentes que hay en la investigación es que viene del blended learning, que significa aprendizaje combinado o mezclado. Son dos. Y eso es súper interesante que lo entendamos. Y finalmente, ¿qué es lo que es el blended learning o el que siempre se llamó como B-learning? Es lo mejor de lo presencial más lo mejor de lo virtual. Esas dos experiencias se combinan. Y ojo, estas son experiencias que no son nuevas, llevan bastantes años, desde que nacen las plataformas también educativas, como por ejemplo Moodle, que es una que se realiza desde hace bastante años, sobre todo a nivel universitario, y se ha instalado tímidamente en la escuela. Después vino Edmodo, después vino Classroom, y empezaron a surgir muchas que sirven para depositar todo el material que vamos a trabajar con los estudiantes para aplicar las estrategias posteriores. Pero si se dan cuenta, eso no está hace 2, 3 años, eso está por lo menos hace 15, 20 años, sobre todo en el mundo desarrollado. Tímidamente se asomó a Chile en 2010, algunas escuelas, o 2008,
hay un School Reference también acá, las escuelas SIP, hay otras que por el lado de los Sagrados Corazones también están haciendo o están postulando a School Reference, otro por el lado de Microsoft, otros por el lado de Google, pero finalmente esto no existe desde hace 2 años, esto existe hace bastantes años. Y ese mito tenemos que sacarlo, ¿ya? Entonces, entendiendo eso y entendiendo qué es lo mejor de lo presencial y de lo virtual, lo que tenemos que hacer es comprender de que la pandemia nos obligó. ¿Y a qué nos obligó? Primero a escondernos, a abandonar los espacios comunes. Ya no estoy con mi amigo, con mi amiga, en el colegio. El colegio es un lugar de socialización que es fundamental y clave para el proceso de desarrollo evolutivo de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Es parte de su crecimiento. Ya no están ahí. Tuvieron que encerrarse y tuvieron que ir a sus casas. ¿Y qué es lo que pasó? Todo se transformó en tele. Para que ustedes sepan, la palabra tele significa lejos. Por lo tanto, llegó para los padres, madres de familias el teletrabajo, quiere decir trabajo a distancia. Llegó la enseñanza remota o teleclases o teleremotos. Y todo eso significó de que estábamos encerrados en un lugar y recibíamos la información de lejos. Ahora, y es interesante esto definirlo. ¿Por qué? La educación virtual se entiende como una educación asincrónica. Quiere decir que está fuera del tiempo o está sin tiempo. ¿Eso qué significa? Que el niño, la niña o el adolescente en un tiempo autónomo decide cuándo trabajar sus actividades. Y lo sincrónico tiene que ver con que en el momento en donde hay un marco regulador, por ejemplo, una sala de clases, un profesor o profesora que está dictando la clase o está ejerciendo las actividades, es en ese momento. Pero quiero que hagamos un alto en esto para también comprender el fenómeno. Las clases remotas o lo que la gente llama clases virtuales, quiere decir, yo estoy en una pantalla, en el otro lado viendo a mis compañeros, a mi profesor, eso también es sincrónico. No es asincrónico y no es virtual. Cuando yo estoy en una pantalla viviendo en vivo la clase, estoy con el método sincrónico. Por lo tanto, en cierta medida, entre comillas, es lo mismo que lo presencial. A lo mejor podemos entender que el modelo híbrido que se está queriendo instalar tiene que ver con eso, porque la pandemia te obliga a no tener a todos los niños y niñas o los adolescentes dentro de una sala por el tema del aforo. Aquí en Chile, las salas de clase, el aforo se mide a partir de 1 metro hacia adelante, 1 metro hacia atrás, 1 metro al costado y otro metro al otro costado. Por lo tanto, salas de clase que a lo mejor estaban preparadas para 40 estudiantes, hoy día a lo mejor solamente pueden existir 15 o 12 estudiantes. Por lo tanto, tenemos casi un tercio o casi la mitad, yo diría, podemos tener el 40% de la sala de clase. Y eso significa que tenemos, ¿qué pasa con los que no pueden ir? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay distintas formas de hacerlo. Un grupito está en la clase, lo que permite el aforo, y el otro grupo está en la casa. Pero sigue siendo presencial y remoto y sincrónico. Aún no es asincrónico, ¿ya? Vamos a ir desarrollando esa idea en un momento más. Ahora, volvamos con la pregunta, ¿por qué es importante aplicar esta nueva educación? Si es que le podemos llamar nueva educación. Yo creo que sí. ¿Ah? Yo creo que estamos al porta de un nuevo modelo de educación. ¿Y qué es lo interesante de esto, del B-Learning? Y yo creo que hay que reforzar esto, es que los estudiantes aprenden a su propio ritmo. Ellos regulan los momentos del aprendizaje. Es un aprendizaje autodirigido. Por lo tanto, primero, yo soy el que dirijo mi aprendizaje, no es otro. El profesor me media, es alguien que va mediando mis aprendizajes, o mejor dicho, me andamia para yo poder gatillar los aprendizajes. No me facilita las cosas, me media. ¿Y por qué? Porque no es transmisión y recepción del conocimiento, es una construcción del conocimiento que yo voy realizando.
y desarrollando a través de habilidades, conocimiento y condición de relación, objetivo de aprendizaje. Lo otro es que el estudiante desarrolla autonomía, y esto está muy asociado al ciudadano digital. Nuestros estudiantes no son ciudadanos digitales. Necesitamos que transiten hacia la ciudadanía digital. Nuestros estudiantes consumen tecnología y deben trasladarse a ser responsables, entender la seguridad en la red. Yo no le tengo por qué entregar mis claves a todos. Quiere decir, ahí hay una ciberseguridad. Yo también tengo que aprender a compartir y a respetar el entorno nuevo, que es el espacio digital. Y por último, el estudiante desarrolla la habilidad colaborativa. Esto es clave para el siglo XXI. Esto lo viene diciendo desde hace más de 15, 20 años la UNESCO, a través de sus textos. Ahí interesante, hay un texto de Jacques Delors que habla que la educación encierra un tesoro. Es súper interesante porque plantea tres elementos claves para la educación del siglo XXI. Miren, no recuerdo hace cuántos años, pero hace bastante años atrás, él escribió ese informe a la UNESCO. Y es saber ser, saber conocer, saber convivir y saber hacer. Esos son los cuatro o dimensiones claves para el desarrollo de los estudiantes y las escuelas. Entonces, ¿cómo se puede implementar en el aula? Ya di algunas claves anteriormente. ¿Y qué podemos hacer en esas claves? Primero, tenemos que saber qué es lo que dice el Ministerio de Salud. Por ejemplo, acá en Chile, el Ministerio de Salud toma todas las regulaciones, todo lo que sea regulación de ley en el campo legal, en el campo de la atención de salud, hasta en educación y muchas áreas más, la toma el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el que manda en este momento en Chile y genera las directrices. Es más, aunque el ministro de Educación quisiera que todos los niños fueran a la sala de clase hoy en día, no puede, porque el que manda aquello es el Ministerio de Salud con su equipo de asesores. ¿Ya? Eso es súper importante entenderlo desde el modelo chileno. Lo otro es que a partir del desarrollo y de las directrices, el Ministerio de Educación tiene que hacerse cargo de aquello, transmitirlo a la escuela. ¿Y qué es lo que sucede? Es que no puede haber más de cierta cantidad de lo que permite el aforo en clase. Entonces, ¿qué sucede? No pueden entrar todos los niños a la sala de clase. Por lo tanto, debe haber un grupo en la sala y uno o dos grupos en la casa. ¿Por qué digo uno o dos grupos? Nosotros implementamos el sistema híbrido en marzo de este año. ¿Y qué es lo que sucedió? Por el aforo en nuestro colegio, por lo menos en donde yo soy directivo escolar, nos dimos cuenta que el aforo no daba y teníamos que tener 3 grupos. Por lo tanto, los alumnos iban consecutivamente a venir cada 3 días a la escuela. ¿Y eso qué significó? De que tuviéramos que hacer 3 grupos, generar una trazabilidad. Es súper importante eso. Cuando los niños llegan a nuestra escuela, nosotros tenemos una planilla en donde los asistentes de la educación, que son los administrativos de la escuela, van preguntándoles si tuvo contacto a alguien con COVID, si tiene síntomas de aquello, se le toma la temperatura y si está con temperatura o tiene algún síntoma, un síntoma cardinal que son 3 o 2 síntomas normales, se llama de inmediato al apoderado para que lo venga a buscar y vaya a hacer en el sistema público el PCR. ¿Ya? Esto tanto en colegio, en cualquier tipo de colegio, tanto pagado como colegio subvencionado por el Estado. ¿Por qué? Porque el PCR, cuando se va desde la escuela, acá tenemos un seguro COVID de escolar, es gratuito. ¿Ya? Así que en ese sentido, nosotros la escuela podemos enviar a los niños. Si el niño pasó ese filtro, puede asistir cada 3 días a clase. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos un sistema muy sencillo en nuestra escuela. El computador con una buena webcam, el profesor con unos audífonos Bluetooth o un micrófono, una barra de sonido, un proyector o data show que va a proyectar fundamentalmente la clase que se tiene con Meet.
en donde los alumnos que están presencial van a ver a sus compañeros y la presentación, y los que están en la casa van a ver la presentación. Y a través de la cámara del computador van a ver a sus compañeros. Por lo tanto, se interactúa. Pero vuelvo a insistir, eso es híbrido en tanto en cuanto siguen siendo sincrónicos los dos. En ese momento todavía no es blended learning. ¿Cuándo ese modelo llamado híbrido va a pasar a ser un B-learning? Cuando se combine con lo virtual. ¿Y el virtual qué es lo que es? Lo asincrónico. Eso tiene que quedar súper claro para que entendamos este concepto. Ahora, dentro del cómo se puede implementar, también están distintos tipos de métodos, ¿ah?, que nos ayudan a que esto se facilite. Pero quiero también aclarar algo. Estos métodos son antiquísimos, sobre todo el ABP. No sé si ustedes sabían que la historia del ABP no es ni siquiera del siglo XXI, ni del siglo XX. Sus antecedentes comienzan incluso en las escuelas de arte de Italia en el fines del siglo XVIII, y se desarrolla mucho más en el siglo XIX con las escuelas británicas, sobre todo la escuela británica, y después se instala, así ya fehacientemente, en la década del 70, principios del 70, a través de las escuelas británicas que dicen el aprendizaje basado en proyectos. Y se empezó a llamar ABP desde la década del 60 del siglo XX. Por lo tanto, es un método de trabajo antiquísimo que lamentablemente no habíamos usado anteriormente. Aquí en Chile el ABP se viene insertando desde el año 2010 aproximadamente como parte de las metodologías de trabajo. Se hicieron capacitación y todo eso, ¿ya? Aula invertida. El aula invertida también no es nueva. El aula invertida por lo menos se lleva haciendo desde el 2003, 2005. Y si ponemos atención en algo del aula invertida, que es muy interesante, porque hoy en día el aula invertida se usa desde el punto de vista de lo digital. Ya los niños ven un video, los niños analizan un texto y llegan a la clase y lo debaten, ¿ah?, en lo presencial. Por lo tanto, asincrónicamente, en el momento que los niños están en sus casas o en el parque o en cualquier lugar, ven el video. Pero eso sí, tiene una condicionante el aula invertida, que lo deben ver, o que deben leer el texto, o que deben escuchar del audio, del podcast, o sea lo que sea. ¿Para qué? Para generar y gatillar el debate en la sala de clases. Ahora, ese método, si ustedes se dan cuenta, y al igual que yo fui en la década de los 80 a la escuela, si bien no teníamos a lo mejor videos en YouTube para ver, pero sí teníamos textos, teníamos que llegar con cosas leídas. Y cuando llegábamos a la sala de clase, hacíamos el debate o conversado, el profesor nos facilitaba, porque eran profesores facilitadores, no mediadores. Y es un método muy antiguo, pero se instala como aula invertida o flipped learning, flipped classroom, desde la década del 2000 en adelante. También está el trabajo colaborativo, competencia fundamental para el siglo XXI. Si el estudiante o la estudiante no sabe trabajar con sus compañeros, compañeras, va a tener muchos problemas en su vida laboral, en su vida universitaria. No va a poder tratar de desarrollar proyectos. Por ejemplo, el trabajo colaborativo está muy ligado a la ABP, puede incluso que esté muy ligado al aula invertida. ¿Y por qué nombro esto? Porque todo esto no es 100% seco. ¿Qué significa eso? Yo desarrollo aula invertida y eso nomás veo. Desarrollo ABP y eso nomás. No, el ABP necesita trabajo colaborativo. A lo mejor si hago un proyecto a largo plazo, una de esas clases va a necesitar aula invertida. ¿Ah? ¿Se dan cuenta que hay cruces metodológicos? Porque voy a aclarar algo en un rato más. Aquí tengo otras herramientas que son súper interesantes que se han mencionado poco. El HyperDoc o HyperDoc, que se dice en español, que es un instrumento de evaluación o de trabajo que le permite al estudiante linkearse, ¿ah?, o ligarse con distintos conocimientos de un mismo tema. Por ejemplo, nosotros acá en cuarto básico, en nuestro currículum, tenemos algo que es muy natural en Chile, los sismos, los terremotos, los temblores. Si hago yo un hiperdoc de temblores, puedo tener un documento y el alumno cuando pincha uno puede ir a un video, cuando pincha otro puede ir, por ejemplo, tenemos de la Universidad de Chile acá el sistema de sismográfico, que puede ver la profundidad y todo lo que
y los últimos temblores que han sucedido. Te pueden linkear hacia un texto, pueden linkear hacia un audio, un podcast, sea lo que sea. Y eso el HyperDoc genera esta red de contenido y también desarrolla habilidades, que es la investigación, la búsqueda, contrasta, compara. Portafolio. El portafolio es un método, un instrumento de trabajo que me permite en un largo tiempo generar un conjunto de actividades, conceptos de las clases, para aplicar un orden cronológico, y eso también ayuda a que se muestre un progreso. Y el alumno va desarrollando todo eso y lo va metiendo en su portafolio. Estudio de campo. Es como un trabajo científico. Clases de ciencia. Por ejemplo, yo le pido a un niño que me registre el avance de el crecimiento de un frijol, un poroto, ¿ah? En un vaso con algodón, y le voy echando un poquito de agua. ¿Qué le voy a decir al niño? Que haga un estudio de campo. Va tomando fotografías con su celular cada cierto tiempo y va explicando y va detallando. Lo puede hacer con Google Keep y ahí puede ir registrando. Compara, contrasta, método científico, ¿ya? Ahora, yo en este sentido, aquí quiero detenerme en algo que es fundamental. Eh, y primero, entender de que son métodos que nos ayudan a poder realizar nuestras clases. Pero ojo, aquí hay que dejar de hacer algo que, a pesar de que estamos en este momento híbrido y que dicen que todo es muy bueno porque estamos en una buena educación, algo que hacíamos siempre. Hoy en día, cuando yo veo una clase remota, estoy viendo clases del siglo XIX todavía, que son presenciales. ¿Cuál es la clave aquí? Y lo dice Jacques Delors en su informe. El niño debe hacer, la niña, el niño, el adolescente debe hacer en la sala de clase. No puede ser que esté escuchando al profesor todo el rato. Es por eso que nuestros estudiantes se aburren. Nuestros estudiantes necesitan hacer las cosas. Y es por eso que llego a la cuarta y última pregunta. ¿Cuál es el rol que cumplen el docente, estudiante, la familia, los administrativos, todos ellos? ¿Cuál es el rol que cumplen? Y quiero partir con los estudiantes, porque aquí hay algo súper importante: desarrollar habilidades, competencias para el siglo XXI, a través del manejo responsable y autónomo de las tecnologías. Pero eso que es mi meta, miren, fíjense, puse primero mi meta, porque si no pongo primero mi meta, no tiene sentido todo lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese estudiante que yo plasmo en esa meta, con la ayuda de la familia, pueda ellos, padre, madre, tutores, personas que están a cargo de los niños, las niñas y los adolescentes, contribuir al acompañamiento de ellos del proceso de aprendizaje de sus hijos o hijas, ¿ya? Para que en conjunto puedan ser parte de esa educación. No pueden estar ajenos. Y por lo tanto, enseñarles desde la tecnología. Y aquí algo súper importante, y que algo que es clave en esto: los padres deben entender que hacer una clase no significa que el profesor está hablando los 45 minutos, los 90 minutos que dura una clase, sino que significa que el profesor debe gatillar a través de actividades los aprendizajes. Si los padres comienzan a comprender aquello, va a ser clave el avance de poder llevar a cabo la educación. Los docentes, capacitarse constantemente. En Chile, hace 2 o 3 semanas, acaba de salir el nuevo marco para la enseñanza. ¿Ah? El marco para la buena enseñanza es un marco que regula la práctica docente, cómo un docente debe realizar las clases. ¿Y por qué lo nombré? Porque en esta nueva versión, que nace desde hace ya años que teníamos la antigua, que es donde nos evalúan, porque acá nosotros nos evalúan, tenemos una carrera docente, pero hay algo súper clave, que en los distintos focos y criterios, ahora, hoy en día podemos decir que están incluidas las competencias digitales en el docente. Por lo tanto, eso nos obliga a los docentes, porque nos van a evaluar, a tener estas competencias, y tenemos que desarrollarlas. Poder manejar la tecnología, generar grupos profesionales de aprendizaje que se llaman la GPA. Tengo que con mis compañeros trabajar, colaborar con mis compañeros en la escuela. Tengo que hacer investigación, acción en la escuela. Es interesante porque acá se gatilla la idea también de que
no solamente nosotros los directivos vayamos a ver las clases de los profesores, sino que también sus pares y puedan compartir experiencias de clase. Los administrativos, apoyar e informar a toda la comunidad respecto de la importancia del apoyo al proceso de enseñanza de las niñas y los niños y los adolescentes. Y no menor, los directivos escolares. Si un directivo escolar no entiende que esto es necesario, porque no vamos a volver al 100% en lo sincrónico, porque no quiero hablar del concepto presencial ni remoto, quiero hablar del concepto sincrónico. No vamos a volver 100% a aquello, vamos a tener que combinar y mezclar la educación. Y aquí somos clave los directivos. El estudio internacional, sobre todo de la OCDE, dice que los directivos impactamos entre el 15 y el 17% en el mejoramiento escolar de nuestras instituciones. Los docentes, todo lo demás. Pero ojo, si no hay un liderazgo efectivo, si no apoyamos a nuestros docentes, esto no se va a lograr. Y tenemos que liderar el proceso, tenemos que ser parte de ello, acompañarlo y nosotros ser parte de esto. Si se dan cuenta, la presentación que ustedes están viendo en este momento, los estudiantes están en la punta porque tenemos que sostenerlos. Sus padres siguen después, los docentes, los administrativos, la escuela y los directivos. Tenemos que sostener toda esta relación y todo esto que hoy en día llamamos la educación híbrida, o yo mejor lo llamaría la nueva educación. Así que eso, espero que hayan entendido cómo ha sido el proceso acá en Chile. Eso es lo que hemos llevado a cabo. Obviamente, cuesta, no es fácil. Algunas escuelas van a cometer errores, otras no, otras van a ir mejor, pero ¿saben dónde está la clave? En que tenemos que conversar, reflexionar en conjunto para poder caminar en conjunto, porque hay muchas cosas que todavía se esperan. Estamos recién en esto. Así que espero que les haya gustado y muchas gracias nuevamente a Corefo por la invitación que me realizó para poder mostrar esta experiencia que vivimos en Chile. Muchas gracias.